es generacional. Salmo 103, 17 al 18 dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Este patrón pactual, este patrón de pacto por el que Dios obra, se ve en acción en hogares que han sido alcanzados, en familias que han sido alcanzadas por la gracia divina de Dios. En Génesis 7:1, Noé junto con su familia son recipientes de la gracia divina. En Hechos 16:15, Lidia y toda su familia es alcanzada por la gracia divina. Más adelante en el capítulo de Hechos 16, el carcelero y toda su casa es alcanzada por la gracia divina. Juan 4, Jesús sana al hijo del oficial del rey, y en respuesta el oficial creyó en Dios junto con toda su casa. Vemos el patrón. Pablo en 1 Corintios 1:16 dice que él bautizó a los de la casa de Estéfanas. La obra pactual de Dios alcanza familias enteras, porque la bendición de Dios ha sido prometida de una forma generacional. Ahora, las promesas pactuales de Dios están sujetas a un llamado claro: ordenar nuestra casa conforme a su palabra. Una y otra vez Dios promete misericordia y bendición a aquellos que le aman y le obedecen. Y no estamos hablando de una salvación por obras, es un reconocimiento de que como hijos de Dios, como miembros del pacto de Dios, creemos las promesas de Dios para nuestras vidas, y por lo tanto nos sometemos gozosos a su voluntad, y Él nos bendice conforme nosotros sujetamos nuestras vidas a su palabra. Ese es el principio, y los principios son generalidades. Por ejemplo, un hombre puede trabajar duro, y el principio es que ese hombre, si trabaja diligentemente, sabiamente, ahorra, es precavido, responsable, generalmente prospera. Por el contrario, el perezoso, el glotón, suele generalmente no prosperar, el irresponsable. Pero existen hombres responsables y trabajadores que por la providencia de Dios no prosperan. Existen también hombres irresponsables y perezosos que son sumamente prósperos, pero esos casos son excepciones, no son la norma. Y Dios tiene sus propósitos en su sabiduría divina, de que esas cosas sucedan, y aparte vivimos en un mundo caído. Pero el punto es aquí que Dios ha ordenado el mundo de tal manera en la que nuestro trabajo constante, fiel, produce bendición, produce fruto. Sembramos y cosechamos lo que sembramos. Y obviamente la bendición que Dios nos da no siempre va a ser igual, no siempre seremos recompensados ni siquiera en esta vida por nuestra fidelidad a Dios. A veces la recompensa viene hasta después, en la siguiente vida. Pero el punto es que no tiene nada de malo ordenar nuestras vidas y nuestras familias y realmente creer que dicho orden será bendecido por Dios, y que nuestros esfuerzos de amor obediente como producto de nuestra fe en Él y en sus promesas, su palabra, producirán recompensa y gozo. Al tomar esto en cuenta, el interés de Satanás en atacar e intentar destruir la familia no debería entonces sorprendernos. Satanás no quiere tu prosperidad, bíblicamente hablando, la prosperidad que Dios desea para nosotros, una vida que realmente le glorifique, le honre. Satanás no quiere que te goces en vivir esa vida abundante, esa vida real que Cristo da, que es una vida apartada para el Señor, viviendo firme en la fe, constantemente confiando en las promesas de su buen Dios. Pero nuestro buen Dios no nos ha dejado a la deriva de nuestra propia suerte.
En su palabra encontramos las respuestas, como también el camino por el que habremos de ordenar nuestras vidas y nuestras familias, buscando serle fiel a nuestro Padre Celestial y recibiendo de Él las bendiciones que Él nos ha prometido. Para comenzar a ordenar nuestras familias, vamos a cubrir estas tres marcas brevemente. Estas tres marcas de la familia cristiana, esa familia que ha sido alcanzada por la gracia divina y que busca reflejar esa vida nueva que solo Cristo nos puede dar. Tres marcas de la familia cristiana. Número uno, la familia cristiana es un medio, no un fin. Este primer punto, de hecho, es la base sobre la cual se sujetan los demás puntos que vemos hoy. Y estas marcas tenemos que entenderlas como distintivos. ¿Qué nos distingue como cristianos? Nuestra familia, una familia cristiana de una familia no cristiana. ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cuáles son estas marcas? La familia cristiana es aquella que no se ve, no se entiende en sí misma como un fin, sino como un medio. Como en todo, al comprometernos como cristianos con la verdad de la palabra de Dios, existe la tentación de irnos al extremo opuesto del que estamos huyendo. Es decir, vemos el pecado como nos está acechando, las ideologías destructivas por un lado, y nos vamos tan lejos que terminamos en otro hoyo. Debemos mantenernos firmes en la verdad y afirmar lo que la Biblia dice acerca de la familia. Debemos reconocer y proclamar las glorias de esta institución creada por Dios, pero no debemos caer en el hoyo, en el bache de hacer de la familia un ídolo. La idolatría consiste en robarle la gloria a Dios, en otorgarle el lugar y posición que nuestro Creador merece. Ese lugar se lo damos a cualquier otra cosa creada. Esa es la idolatría. El primero de los 10 mandamientos que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí está el fundamento de Éxodo 23. Como seres humanos somos propensos a hacer un ídolo de cualquier cosa. Juan Calvino decía: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Podemos hacer ídolos de cualquier cosa, incluyendo cosas buenas. Cosas buenas que Dios ha creado para nuestro bien y deleite. Pero este no es el problema principal en el mundo. Sabemos que lejos de idolatrar la familia, lo más normal es despreciarla y no valorarla. Como cristianos resistimos y hacemos frente a esa perspectiva. Debemos alejarnos de la tentación de despreciar o intercambiar la familia por las ideas del individualismo radical. No debemos de reemplazar la familia por los placeres y logros personales que se tienen en alta estima hoy. Pero por más gloriosa que sea la familia, ella no es un fin, sino un medio hacia un fin mayor. Nuestra lealtad suprema es con Dios, es con Cristo. La lealtad de Abraham hacia con Dios fue mostrada por su disposición de sacrificar a su propio hijo. Cristo dijo: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Nuestras familias deben ser una prioridad en nuestras vidas, pero la prioridad de la familia es Dios. Colosenses 1:18 habla de Cristo como aquel que tiene en todo la primacía. Él es supremo sobre todas las cosas. La idolatría de la familia es un mal que ofende a Dios, pero que al mismo tiempo cargará a las personas de la familia con expectativas y demandas imposibles de cargar, imposibles de cumplir. La familia perfecta no existe. Los miembros de la familia son pecadores, y no solo son pecadores, son diferentes. No podemos esperar lo mismo de todos. No podemos exigir y esperar como padres que nuestros hijos sean iguales a nosotros, ni iguales entre ellos. Esa pregunta típica que solemos hacer: ¿por qué no eres más como tu hermano? No podemos disciplinar a nuestros hijos de la misma manera. Son diferentes y tenemos que conocer y abrazar sus diferencias y buscar la manera
de aplicar los principios de forma diferente y deleitarnos en las diferencias que tienen nuestros hijos. No podemos esperar lo mismo de todos. Eso es cargarnos de expectativas que nosotros tenemos sobre ellos, y eso va ligado a una idolatría de la familia. La familia existe en servicio a Dios, no es el fin. Si nos enfocamos en este fin de glorificar a Dios, el fin verdadero, nuestras familias serán llenas de gracia, de gozo, en vez de ser marcadas por amargura y resentimiento. El catecismo de Westminster, un catecismo de la tradición reformada, comienza con la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y ese es nuestro fin como individuos, como hijos de Dios, y como familia también, glorificarle y disfrutar de Él. Y eso debe ser el fundamento de la familia cristiana. No hay otro fundamento sobre el que debamos de construir. La familia no es un fin, sino un medio hacia un fin mayor. Ese fin es la gloria de Dios. Ahora, si hemos de dirigir nuestras familias hacia este fin, si estamos comprometidos con este fin de decir nuestra familia es un medio para glorificar a Dios, y este fin también buscará los propósitos de Dios para nuestras vidas y el mundo, es necesario reconocer la siguiente marca número 2: la familia cristiana debe tener orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de caos, orden. Él trae orden al caos, y alejarnos de Dios produce caos. Por lo que alejarnos de lo que Él ha diseñado, de lo que Él ha ordenado para nuestras vidas, producirá inevitablemente caos y por lo tanto dolor y muchos otros males. La familia cristiana no opera en el caos, opera bajo el orden, bajo una estructura. Y quizás al considerar a la familia como una institución y como una estructura, podamos pensar en la familia como algo, suena como muy rígido, muy frío, muy legal o como muy formal. Es una estructura, orden. Pero por ello también Dios nos da la ilustración de su familia. Hablando de su familia, Él hace referencia a la familia como un cuerpo conformado por diferentes partes, y cada parte con distintos roles, diferentes funciones que se complementan entre sí, que se alimentan entre sí. Esto que es verdad a nivel iglesia, esta ilustración a nivel de la familia de Dios, la gran familia de Dios, es algo que podemos y debemos llevar y aplicar también a la familia, nuestra familia, no nada más la iglesia global, la local, y luego también la propia, la individual. La institución en su forma, de la familia en su forma más básica, es también una especie de cuerpo, en donde hay diferentes partes o miembros que tienen diferentes funciones o roles como parte de la vida de ese mismo cuerpo. Y el ver la familia así nos ayudará también a combatir, por un lado, el individualismo que tiene cegado al mundo y que también ha infectado a la iglesia, pero por otro lado nos ayudará a tener una comprensión y un aprecio por la diversidad de las partes y roles que juega cada miembro de la familia. Considerar a la familia bajo estos conceptos nos llevará, como consecuencia también, a gozarnos en el diseño y rol de Dios para cada uno de los participantes de la misma. El hecho de que la familia cristiana tiene la estructura y el orden como una marca esencial lo encontramos particularmente en pasajes como Efesios 5 y Efesios 6. Efesios 5:21 dice lo siguiente: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Este concepto de sometimiento demanda la idea de estructura y orden, aunque existen algunas personas que tuercen este versículo para
propiciar la idea de que el sometimiento es algo que aplica unilateralmente entre todos, es decir, todos nos sometemos los unos a los otros, tú a mí, yo a ti, todos por igual. Pero esto no es lo que está diciendo el pasaje. Esto lo hacen para evitar y torcer el significado de los siguientes versículos del pasaje. No quieren afirmar lo que Pablo continuará diciendo, en donde el esposo es llamado cabeza de su esposa y la esposa es llamada a someterse a él como su cabeza. Pero este pasaje no trata con un sometimiento libre y aplicable de unos a otros sin distinción. Ese es el punto. Dice, sométanse unos a otros, y después Pablo avanza a dar ejemplos de cómo se ve ese sometimiento, considerando la particular condición o posición de cada quien. Y ahora, qué bueno que no está hablando Pablo de un sometimiento unilateral, en donde todos nos sometemos los unos a los otros. Volvemos a lo mismo. Dios es un Dios de orden, no de caos. ¿Cómo se vería la vida si todos nos sometiéramos a las ideas y las decisiones de todos los demás? Es caos. Así no funciona la vida, así no funciona el mundo. La mujer no es llamada tampoco a someterse a todo hombre. Aquí Pablo está tratando con la esposa sometiéndose a su esposo. El esposo no es cabeza, en otras palabras, o responsable de todas las mujeres tampoco, sino solo de su esposa. Entonces, en este pasaje Pablo simplemente está haciendo mención de ciertos contextos para ejemplificar el sometimiento del cual él está hablando bajo el orden de Dios para la familia. Y Pablo no se limita al matrimonio, Pablo habla también de los amos y los siervos. Lógicamente no les dice a los amos que se sometan a los siervos, es al revés, dice los siervos deben someterse a sus amos. Dios ha determinado orden y estructura para la sociedad, y la familia es el núcleo de la sociedad, es la institución social más fundamental y también requiere de una estructura y un orden. Conforme nosotros ordenemos nuestras familias, los propósitos buenos de Dios se desarrollan y naturalmente podemos ver las bendiciones que Dios provee bajo ese orden, y podemos deleitarnos en esas bendiciones y ver que los planes de Dios van más allá de los planes que nosotros tenemos para nuestra propia familia. Muchos han dicho, como va la familia, va también el mundo. La familia cristiana es una de orden, y ese orden glorifica a Dios y produce bienestar y tendrá un impacto más allá de la familia. Es decir, si nosotros vemos nuestras familias como una institución que verdaderamente impacta a otras familias, que por lo tanto impactarán a otras familias y terminar impactando toda una comunidad, y después Dios mediante toda una nación, podemos ver que ese orden opera de manera que hay bendición y se produce bienestar. La estructura de Dios no es opresora, es buena. Por más que el feminismo quiera convencernos de que el patriarcado es algo inherentemente pecaminoso, tóxico, dañino, nosotros como familia cristiana confiamos en el diseño de Dios, confiamos en el orden de Dios y buscamos estructurar nuestras familias de acuerdo a ese orden. Hace unos años vi en un canal de los Estados Unidos, un noticiero, que estaba entrevistando a una feminista radical. Y fue entrevistada sobre una idea que tenía ella con otras personas sobre la opresión de los padres hacia los niños, argumentando que los padres debían pedir permiso a sus bebés para cambiarles el pañal, porque el no hacerlo era ofensivo y opresivo. Pero Pablo tiene algo que decir acerca de eso. Dice, el sometimiento de los hijos a sus padres es algo bueno. Y dice, de hecho, es el primer mandato con promesa. Esto hace un eco que dice en Efesios 6, es un eco del quinto mandamiento.
En Efesios 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, en este contexto donde Pablo nos llama a someternos los unos a los otros, él se dirige a los niños de la comunidad pactual y dice: ustedes sométanse a sus padres. Ese es el mandamiento, pero no solamente expone el mandamiento, sino expone también el hecho de que dicho mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Expone la bendición de Dios que resulta del sometimiento al orden que Dios nos ha provisto. Hijos, ¿quieren vida buena? ¿Quieren que les vaya bien la tierra? Honren a sus padres, sométanse a ellos. Eso es lo que Pablo está comunicando. Niños, confíen y honren a sus superiores, a su autoridad. Y el punto aquí es que Dios ha provisto esta estructura para que la familia esté ordenada, gobernada apropiadamente, y bajo ese orden Dios sea glorificado y nosotros disfrutemos del orden que Dios ha determinado para nosotros. Cuando honramos el orden de Dios, podemos esperar bendición y gozo. Ahora, para ser precisos en cuanto al orden en la familia cristiana, el esposo, ya lo mencioné, es cabeza del hogar, es cabeza de su esposa. El marido es el superior de su esposa. La esposa es inferior al esposo, hablando del rol, no de dignidad, sino de rol y jerarquía, por lo que ella es llamada a someterse a él y así poder ser una verdadera ayuda idónea. Imaginen un general, ¿sí? Un general que está a cargo de un grupo de soldados, y esos soldados cuestionan, ignoran, se quejan y hasta se ridiculizan de todos los planes e instrucciones de su superior. ¿Ustedes creen que ese ejército funcionaría? Los soldados más bien están ahí para honrar y confiar en el general, que es responsable sobre ellos, que es responsable sobre aquellos que han sido llamados a servir los propósitos del general. El esposo, claro, por este rol y diseño particular que Dios le ha dado como cabeza, debe trabajar por ser una buena cabeza. El hombre quiere y debería anhelar ser una buena autoridad. Él es la autoridad del hogar y como autoridad él es responsable de absolutamente todo lo que sucede ahí. La esposa es llamada a someterse a él, y la esposa, que ya trae de por sí una inclinación de rebeldía por parte de lo que viene siendo la caída, el esposo le puede hacer el trabajo más liviano de este sometimiento si realmente se esfuerza, si realmente nos esforzamos por ser buenas cabezas. Esta responsabilidad como cabeza del hogar incluye buscar el bienestar de todos aquellos que están bajo su cargo. Esto pelea y hace frente a lo que llamamos el machismo. Su dirección y liderazgo no es para satisfacer deseos egoístas, sino para, como ya vimos, glorificar a Dios, la familia como un medio hacia ese fin. Pero su liderazgo, su dirección debe ser siempre empleado con la gloria de Dios en mente, junto con el bienestar de su familia. Ese es el foco de atención para él y su autoridad y su liderazgo. Esto lo hace en imitación a Cristo, la autoridad suprema de la iglesia. Cristo dirige, lidera a la iglesia con firmeza, con claridad y con amor. Y el amor, dice la Escritura, busca siempre el bien del prójimo. Dice, no busca lo suyo. Es por ello que Pablo exhorta a los esposos. Dice, amen a sus esposas, a literalmente vivir y morir por ellas en imitación de Cristo. Las llama entonces a invertir en ellas, a lavarlas por medio de la palabra para presentarlas sin mancha alguna. Hombres casados, nosotros somos responsables de cuán bellas se ven nuestras esposas. Incluye la belleza física, es decir, nosotros somos los que debemos estar proveyendo y viendo que no le falte el vestido, que no le falte el maquillaje, lo que ella necesita, claro, dentro de los parámetros de la modestia y demás, pero la mujer puede y debe vestir bien y decorarse, es parte de lo que a ella le gusta, es parte de su feminidad, pero también incluye la belleza de su carácter. Estamos tomando responsabilidad por aquellas cosas que deben ser trabajadas, mejoradas en nuestras esposas.
O nos hacemos de la vista gorda siendo líderes pasivos, que nomás nos quejamos, que volteamos a ver a Dios, a la mujer que me diste. No se vale nada más quejarnos. Debemos tomar responsabilidad por aquellos que Dios nos ha encomendado y nos ha encargado. Debemos sacrificarnos por ellas. Y las esposas son llamadas a responder al liderazgo de sus maridos con sumisión y respeto. No siempre será fácil. Por un lado, porque por nuestros pecados de omisión, de pasividad, y por otro lado nuestros pecados de opresión, abuso de nuestra autoridad, las mujeres se ven tentadas a no querer someterse a un hombre así. Y hay casos en donde claramente la mujer no es llamada a someterse, ¿verdad? Abuso físico. Si estamos dirigiendo a nuestras esposas hacia el pecado, la mujer debe, en ese caso, que la familia no es el fin, es el medio. Y si ese medio que es el esposo no está llevando a la gloria de Dios, yo me resisto. Aquí lo primero, lo fundamental es la gloria de Dios. Pero aparte también su propia carne estará en guerra constante contra el orden de Dios. Génesis 3, después de la caída, Dios pronuncia maldiciones sobre todos los involucrados, la serpiente, Adán y Eva, y a Eva se le comunica lo difícil que será para ella someterse a su marido. Entonces nosotros ponemos de nuestra parte, sabiendo que ellas ya traen una inclinación de no quererse someter, en vez de ofendernos luego cuando no se someten, pero yo soy la cabeza del hogar, tener compasión y decir, yo sé que te cuesta trabajo, mi amor, pero esa es la decisión que estamos tomando. Óralo, piénsalo y si quieres podemos hablar de esto más tarde. No una autoridad que demanda por la fuerza. Nos ponemos de nuestra parte y las mujeres deben poner sus ojos en la grandeza de aquello que Dios nos está llamando a representar. Las mujeres están siendo llamadas a representar particularmente a la iglesia en el matrimonio real de Cristo y su iglesia. Y la iglesia no debe ser una iglesia rebelde a su marido. La iglesia no debe faltarle al respeto a su marido. No debe de someterse con mala cara, de mala gana. Debe someterse gozosamente a él, debe honrarle. Esposas, honran a sus esposos así. ¿El esposo realmente se siente apreciado y honrado por ustedes? ¿O también solamente prevalece la crítica, ya sea delante de él, nada haces bien? No, tú no, yo lo hago. Eso sucede mucho con los hijos. No, hombre, ¿cómo crees que se lo voy a dejar a él? Él no puede. O también sucede hablando a espaldas con las amigas. ¿Cuándo fue la última vez en la que viste a tu esposo a los ojos, le diste las gracias por lo que él hace en el hogar, que le animaste en su rol de líder? Que claro que es imperfecto, no podemos imitar a Cristo perfectamente, pero que le animaste en su rol como líder, que celebraste alguna victoria que él tuvo y que la celebraste delante de los hijos, que dijiste, hijos, quiero que reconozcamos todo lo que su padre está haciendo por ustedes. Eso es importante. Es parte de ayudar, como ayuda idónea, de sumarse a la misión y animar a que el hombre pueda continuar y dar pasos. Por eso el hombre busca ese respeto. Cuando abrazamos el orden de Dios para nuestra familia, podemos animarnos y trabajar juntos para la gloria de Dios y nuestro bien. Servimos a un Dios bueno que verdaderamente busca que nos gocemos. Cuando Él pone este orden delante de nosotros, no es solamente para glorificarlo, y si eso fuera es suficiente, pero también lo pone a nuestra disposición para producir gozo y deleite entre nosotros. Y eso nos lleva al tercer y último punto, la última marca de la familia cristiana. La familia cristiana es una de gozo. Es una de gozo. Si no hay gozo, llámale a otra cosa. No le llames familia cristiana. En la familia cristiana debe haber gozo. Los cristianos podemos ser muchas veces
quizás vistos o entendidos por otros como aquellos que se abstienen de un sinfín de cosas, ¿no? Tú eres cristiano, tú no fumas, tú eres de los que no toman, o tú eres de los que no bailan, las cosas que no hacemos. Y es verdad que como cristianos que buscamos vivir para la gloria de Dios, debemos abstenernos de todo aquello que es pecaminoso, pero los hijos de Dios no deben caracterizarse únicamente o principalmente por aquello que no hacemos. La salvación de Dios nos alcanza y nos libera de la esclavitud del pecado, pero también produce vida donde antes reinaba la muerte. Y la vida nueva a la que hemos sido llamados debe ser marcada por aquello que sí hacemos. No es solamente lo que no hacemos, sino qué es lo que hacemos. Y al analizar la narrativa de Génesis con respecto a la creación, vemos a un Dios que dentro de todas las posibilidades que Adán tenía para ejercer lo que llamamos su oficio de rey y de sacerdote, había un montón de sís por todos lados, todo es tuyo, excepto una cosa. Le prohibió una sola cosa. Adán recibió una sola prohibición, el resto de la creación, acceso libre. Date, tuyo, disfruta, gózate. El mundo de nuestro Dios bondadoso no es distinguido por escasez. El diseño de Dios para Adán no era uno de abstinencia, de no tocar, de no comer, de no disfrutar, de no gozarse. Al considerar la narrativa de la creación, vemos un mundo en donde la gracia de Dios es abundante en gran manera. Dios creó el mundo para su gloria y para nuestro deleite y nuestro gozo. Entonces, desde una perspectiva creacional, es decir, una perspectiva que afirma la creación de Dios y Dios como creador de esa creación, este principio debe reflejarse en cómo se vive la vida familiar en Cristo. La familia cristiana debe ser una que produzca gozo, no una que robe gozo, no una que busque establecer tantas normas que terminemos frustrados porque entonces ya no podemos ni respirar. Esto incluye la imposición de reglas, las reglas en el lugar que hay reglas obviamente que deben existir, son parte de una buena estructura, ¿verdad? Hablando de no permitir el caos, pero como padres debemos buscar imitar a Dios en este sentido, no cargar a nuestros hijos de tanta regla, tantos no. Es impresionante, ¿verdad? Los niños, una de las primeras palabras que aprenden es no, mío. Y claro, en cuestión de cosas de peligro, y eso es algo que nosotros claramente tenemos que cuidar de ellos, y muchos no tienen que existir en cierta forma para protegerles, pero cuando son nos, que no necesariamente son para protegerlos o para privarlos encaminarlos de forma justa y que se alejen del pecado, la pregunta es que si ese no es necesario y si realmente no estamos robándole el gozo a nuestros hijos. Entonces debemos asegurarnos de que nuestra familia no sea distinguida por estructuras rígidas que roben el gozo y la cantidad de nos en el lugar no supriman ni eclipsen las glorias de los sís. Que ese árbol que prohibimos no sean tantos árboles que ya ni siquiera sepa el niño que pueda tocar, se puedan ni mover. Y después del pasaje donde Pablo da instrucción a los hijos de honrar y obedecer a sus padres, continúa con la instrucción de los padres de no exasperar a los hijos. Esto va de la mano con lo que estamos mencionando, de no tratarlos o cargarlos de tal manera que crezcan con enojo y amargura. Sí, somos cristianos, pero soy infeliz. Los cristianos deberíamos ser las personas menos amargadas de todas. Debe haber gozo. Nuestros matrimonios deberían ser vistos por los demás y principalmente por nuestros hijos como matrimonios felices. Matrimonios y familias que están
viviendo bajo el orden de Dios y gozándose al hacerlo, que el esposo se deleite verdaderamente en su esposa, que no tenga ojos para otra mujer, y que la esposa vea al esposo con admiración, con honor y respeto, y que eso produzca gozo en el matrimonio y por lo tanto en la familia, que el amor del esposo por la esposa y el respeto de la esposa por el esposo produzca bienestar, seguridad, gozo para aquellos que se acercan a esta familia. Sería una contradicción, ¿no crees?, si hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y si nuestras vidas no reflejan una realidad de gozo en aquello que hemos recibido de Dios. ¿Qué clase de testimonio le damos a las personas que les estamos diciendo: oigan, ustedes tienen un matrimonio no cristiano, ustedes tienen una familia no cristiana, los invitamos a que sean como nosotros, iguales o peores que ustedes? ¿A qué los estamos llamando? Los estamos llamando al Dios vivo y verdadero, al Dios bueno, al Dios bondadoso, al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos entregará todas las cosas. Ese es el Dios al que los estamos invitando. Y el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo, después la resurrección de sus cuerpos mortales a través del Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios, ahora dará muerte a las pasiones carnales de su carne y producirá vida y fruto donde antes no la había. Y no estoy hablando de una utopía ni una realidad ciega que niegue el hecho de que habrá momentos difíciles y que el pecado continúa existiendo y acechándonos, pero estoy hablando de una familia que reconoce toda la verdad de Dios, que reconoce estas tres marcas, pero que al mismo tiempo reconoce la realidad suprema que reina sobre todas estas cosas. Una familia que reconoce que el Dios bueno, el proveedor de todo lo bueno, que a pesar de haber sido ofendido por nosotros, a pesar de haber sido blasfemado por nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido rebeldes, criaturas malagradecidas, Él ha provisto de más gracia, de más bondad, de más generosidad de la que nosotros pudiéramos imaginar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. ¿Cómo no habremos de ser familias gozosas? El Evangelio es un anuncio de gozo en medio de nuestra tristeza. Es la proclamación de que nuestro Dios ha eclipsado nuestra maldad, nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestro dolor con la gloria de su amor y su salvación. Y que como cristianos tenemos esta noticia, creemos esta noticia, afirmamos esta noticia, abrazamos esta noticia, y esta noticia es el centro de nuestras familias. ¿Cómo no habrá gozo? La familia cristiana es una familia de gran gozo. No negamos la realidad de que habrá momentos y cosas difíciles que soportar, pero recordemos que Cristo mismo, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Vamos a ver. Dios, te damos gracias porque nos has mostrado tu amor, nos has cubierto de tu amor por la obra de Cristo Jesús, y esa salvación que tú nos has dado por el amor que nos has dado, por el amor que tú nos has proclamado, nos ha alcanzado a nosotros y ha alcanzado a nuestras familias. Y te damos gracias por las buenas noticias de que pecadores rebeldes podamos ser perdonados y transformados para tu gloria, para tus propósitos.
Ayúdanos a creer lo que tú dices acerca de tu familia como iglesia y de nuestras familias particulares. Que podamos combatir las falsas ideas que hay afuera, que hay en nuestro propio corazón, y que podamos comenzar a ordenar nuestras familias hacia el fin de tu gloria y el bien de este mundo. Perdónanos por las muchas maneras en las cuales hemos fallado en hacer estas cosas, en someter nuestras vidas. Danos la gracia que necesitamos y permítenos gozarnos conforme tú vas transformando nuestras familias, que nuestras familias impacten el lugar donde tú nos tienes a cada uno, que tú seas conocido a través de nosotros, que el nombre de Cristo sea proclamado hasta los confines de la tierra, y esto lo pedimos para tu gloria y para nuestro bien. Amén.